que se está hablando justamente de lo que pasó, ¿sí? Los legisladores opositores lograron reunir el quórum necesario para debatir cambios en las tarifas, en las jubilaciones, que afecta a la política presupuestaria, pero el oficialismo impidió que se aprobaran. Fue un clima bastante árido, que fue noticia hoy en todos los medios nacionales, y hubo varias cuestiones que nos interesaban hablar, porque lo que se había presentado también es que se declare la emergencia en violencia de género, y quien estuvo también protagonizando esto junto con Mumalá fue justamente el diputado Pablo Cosiner, que aquí está lo tenemos en línea, creo, ¿no? Que está. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo le va, diputado? Cecilia Altamura, el Chino Villarreal, Soledad Olarte, los saludamos. Bueno, primero vamos a la presentación que se va a hacer justamente con la gente de Mumalá sobre esta emergencia en violencia de género, la propuesta para que se lo trate en el Congreso. Sí, bueno, fue un trabajo que en realidad es iniciativa de Mumalá como organización social. Nosotros habíamos tenido una reunión con Malvina Gareca en Salta, nos habían planteado la inquietud de hacer una presentación a nivel nacional, declarando la emergencia nacional en materia de violencia de género y proponiendo algunas políticas públicas sobre la base de la experiencia de algunas provincias, entre ellas la provincia de Salta. No solamente una declaración de emergencia, sino plantear en el proyecto de ley la ejecución de determinadas temáticas que tienen que ver tanto en materia preventiva y que claramente hace un foco especial en el aumento del nivel presupuestario y en la necesidad de profundizar las políticas de educación en materia de educación sexual integral, y también luego de los posteriores o a posteriori de los hechos de violencia, teniendo en cuenta algunas herramientas como fiscalías especializadas, juzgados con competencia especializada. No quedamos en una cuestión inflamatoria nada más, y bueno, lo trabajamos rápidamente, hicimos la reunión en el Congreso con representantes de todo el país y presentamos el proyecto. Ayer era uno de los proyectos que esperaba tratamiento junto con otras iniciativas en materia de violencia de género y otros temas, y lamentablemente, como dicen ustedes, si bien tuvimos quórum, pero luego al momento de la votación para poder habilitar el tratamiento de esos proyectos, no tuvimos los 2/3 porque el oficialismo no acompañó. Nosotros no tenemos 2/3 para tratamiento sobre tablas de los proyectos. Ajá, o sea, se opusieron a la declaración de la emergencia. Sí, entre otras cosas. Yo entiendo que es una definición en ese sentido, porque es un tema que sobrepasa las identidades partidarias, claro, y las posiciones políticas. Entonces, me parece que no habilitar el tratamiento es claramente una señal de no querer avanzar en este sentido. Ayer planteábamos que el 80%, de acuerdo al relevamiento que nosotros recibimos de hechos de violencia de género en el país, tienen que ver con relaciones intradomiciliarias, intrafamiliares, con lo cual claramente no es un tema que se pueda resolver exclusivamente desde el ámbito de la seguridad. Tiene que tener en cuenta etapas de formación, de educación, de concientización, de prevención en el seno familiar, en el ámbito social primario y más cercano a las familias. Y es un tema que hay que debatirlo en la Argentina. Entonces, porque por ahí hay algunos que creen que esto se resuelve con soluciones mágicas, poniendo un policía en cada domicilio. Eso es imposible. Esto tiene que ver con cuestiones mucho más profundas. Y cuestiones de género que van a estar presentes, ¿no? Por ejemplo, una nueva ley para lo que es la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, la modificación de la ESI, y también va a estar presente el cupo laboral trans. O sea, son 3 de los ejes prioritarios para las cuestiones de los derechos de las mujeres. Con respecto a estos temas, ¿sí? Me interesa su visión y cuándo considera que podrían tratarse. Mira, yo creo que teniendo la experiencia de lo que pasó el año pasado, nosotros tendríamos que hacer el esfuerzo desde cada posición para tratar de encontrar por lo menos puntos de encuentro, que si bien a veces no deje satisfecho al 100% a cada posición, pero represente un avance. Yo siempre dije que cuando veía que claramente estaba trabado el tema del debate sobre aborto, podíamos haber avanzado por lo menos en una salida, que era la despenalización de la mujer. Me parece que esa podía haber sido una oportunidad, que sigue siendo una oportunidad, si vemos que sigue trabado la cuestión de fondo. Obviamente que en el cupo trans y en la educación sexual integral,
me parece que es un tema que no tendría que haber inconvenientes, o por lo menos... Que no debería haber resistencias, pero las hay, no. Las hay muchas resistencias con respecto a lo que es estas modificaciones, o hay como un miedo a lo que es la educación sexual integral y no se termina o quizás se demoniza por un lado, ¿no? Lo que es la perspectiva de género y se la denomina ideología de género. ¿Qué piensa usted con respecto a esto? Nosotros tenemos en Argentina una ley que es la ley de género. Y me parece que tiene que ver con también una visión de la organización actual de la sociedad. Enseñar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, desde el Estado, con el apoyo obviamente de las familias, que somos diferentes, que somos distintos, que debemos respetar las elecciones. Me parece que a esta altura de la evolución está claro que no alcanza con la educación familiar, si no, no estaríamos viviendo esta situación. No sé si me explico. Totalmente. Si el 80% de los casos de violencia de género están en el ámbito de la familia, solamente resignarnos a que la familia sea el ámbito de la educación sexual, donde es la principal responsabilidad, claramente que sí. Pero algo está pasando en el seno de nuestras mismas familias para que tengamos un 80% de violencia de género en el ámbito cercano. Entonces, o asumimos esta realidad, o lamentablemente vamos a estar enfocando mal el tratamiento del problema. Cuando nosotros vemos las noticias sobre femicidios, en gran parte, hay excepciones obviamente, estamos viendo de que el marido, la pareja, el novio, el tío, algo está pasando. Entonces, si nosotros creemos que solamente diciendo no, el Estado no se mete, la familia se hace cargo de la educación sexual... Claro, no alcanza. No alcanza. Yo creo que coincido que es el primer ámbito de la educación de donde se debe hablar, pero algo está fallando en la sociedad argentina en ese sentido. Entonces yo creo que el Estado debe acompañar eso. Obviamente yo estoy totalmente de acuerdo en la participación de la comunidad educativa en su conjunto, incluso en las familias, en el debate de los contenidos, pero el Estado no puede mirar para otro lado. Y el Estado debe hablar, obviamente, adecuando los contenidos a las distintas etapas de formación. No es lo mismo hablar de educación sexual con un niño que con un adolescente que con un adulto. Y para eso están los especialistas y para eso saben los especialistas que también cada uno tiene que ponerse en el lugar que corresponde. No, es que ya está establecido así, ¿no? No es que a un chico se le da la información que no puede comprender o que en ese momento no es necesaria. Eso ya está contemplado en la actual ESI y se quiere dar ese cambio, ese giro también con lo que es la perspectiva de género, pero hay una mala interpretación de lo que es la perspectiva de género. Sí, yo vi también de manera muy grotesca pretender desacreditar la necesidad de la educación sexual, diciendo no, porque le van a enseñar a los chicos tal cosa. Yo creo que es imposible creer que hay una unificación de mentes perversas que van a llevar a los chicos a una educación de ese sentido. No me parece que por ahí se está utilizando esto para otro tipo de cuestiones. Yo, en definitiva, creo en el rol del Estado, creo en la articulación entre el Estado y la familia, y soy profundamente realista. Y es categórico. Todos los estudios de distintas organizaciones, de distintas entidades, hablan hoy de una profunda relación entre la violencia de género y las estructuras familiares primarias y aledañas a la familia. Entonces, creo que o asumimos eso y vemos de que no alcanza solamente delegando a la familia, que es importante porque el Estado debe estar presente, o no vamos a enfocarlo. Entonces, creo que ese es el debate que hay que dar, y me parece que es muy importante que lo demos de manera sincera, y yo creo que más es momento de acelerar en materia de educación sexual integral, no de tener una visión conservadora. Y me parece que esos temas eran importantes poderlo discutir. Claramente hay sectores de nuestra sociedad, como el sector trans, que está por determinados prejuicios y situaciones de nuestra sociedad, con muchos problemas en el acceso laboral. Algunos dirán, bueno, pero toda la sociedad tiene problemas de trabajo. Es verdad. No, pero ellos son... Pero es verdad que claro, hay otros sectores que dentro de la sociedad la pasan aún peor.
Qué suerte tener un representante que tenga esta visión, porque muchas veces pasa que los legisladores no suelen tener por Salta esta visión y es necesario, diputado. Lo que pasa es que a veces yo creo que los debates, cuando se dan determinados debates y que son lógicas posiciones contrapuestas, también hay veces que hay que darnos la oportunidad de parar un poco la pelota y decir, bueno, hay algún punto en donde podamos ponernos de acuerdo, porque si no los debates se engrietan, como todo últimamente en la Argentina, y no avanzamos, ni siquiera un poco, ¿no? Sí, estaría bueno desglosarlo e ir paso por paso. Sí, no, y aparte creo que aún con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, teniendo en cuenta que sigue siendo un tema complicado desde la búsqueda de los consensos generales, que a mí no me parece mala idea de que se convoque un plebiscito para que siendo un tema tan estructural, la gente pueda expresarse incluso más allá de sus propios representantes, pero creo que hay puntos de avance, porque por lo menos nos podemos poner de acuerdo de que una mujer que hace un aborto, no es una delincuente y no debe estar contemplada en el Código Penal. Entonces, creo que bueno, eso lo intentamos el año pasado, no se pudo encontrar ese punto intermedio porque bueno, se votaron las dos posiciones de la legalización, que implicaba la despenalización total y en contra de la legalización. Entonces, teniendo en cuenta de que posiblemente venga el debate, quizás ya no por diputados, porque por ahí entre por senadores, porque el Código Penal ingresó por la Cámara de Senadores, pero bueno, no sé si se dará este debate en el marco de un año electoral, que bueno, también es complicado, pero yo estoy de acuerdo que, bueno, en todo lo que hablamos recién, me preocupa mucho el tema de la educación sexual, porque también tiene que ver con lo otro, ¿no? Pero tal cual, empieza por ahí, que haya ¿no? mayor educación sexual, obviamente que estaríamos hablando de menos posibilidades Tal cual. de aborto y de violencia. Va totalmente de la mano. Doctor, hablando un poco de lo que fue la sesión de ayer, con un quórum que finalmente no se dio por parte del oficialismo, donde se tratarían ganancias, el tema de las tarifas, donde hubo mucha violencia verbal, donde Graciela Camaño se transformó otra vez en protagonista de escenas que tal vez los ciudadanos no queremos ver, ¿no? Sí, mira, yo digo que cuando uno cumple el rol que tiene que cumplir y sus obligaciones, tampoco hace falta sobreactuar, ¿no? Yo no coincido con esa manifestación de que todos damos vergüenza. Yo voy a trabajar toda la semana a Buenos Aires, voy a todas las sesiones, voy a las reuniones de comisiones, presento proyectos, tengo una actividad parlamentaria como la tienen muchos diputados, otros no. Y cada uno tiene que hacerse cargo de lo que le toca, porque esta cuestión de la generalización a veces termina siendo muy injusta, ¿no? Yo no creo estar dando vergüenza, siempre digo que uno puede coincidir conmigo o no como pienso, pero creo que trabajo, entonces yo no me hago cargo de los que no trabajan, y a mí no me gusta esto de la generalización, a mí no me gusta este discurso de decir, estamos dando vergüenza, no, yo fui, di quórum, me quedé hasta la última votación, expuse mis ideas ayer, como lo hago en cada sesión donde me toca hacerlo, y que se haga cargo, que no va, no da quórum ni no trabaja, yo no me voy a hacer cargo por él. Claro. Entonces, esa cosa de sobreactuar para buscar quedar bien desde el discurso, a mí no me va, yo, que cada uno se haga cargo de lo que es. Yo hoy puedo llegar a Salta y decir qué hicimos ayer, cómo fue la sesión, por qué fracasó, pero también es verdad que hay diputados que quisimos trabajar, que dimos quórum, que quisimos dar el debate, que presentamos proyectos para que se discutan. Ayer había dos proyectos nuestros, el de emergencia de violencia de género y el de tarifa. Ahora, si no se aprobaron, no es culpa mía, que yo fui y voté, y como digo yo, como la mayoría del interbloque, pero bueno, los que no fueron... Que bueno, va a ser un año con muchas trabas, ¿no? Si vemos que ya empezó así... Sí. Lamentablemente sí, porque también hay una realidad política. Nosotros, siendo oposición con el oficialismo, teníamos algunas articulaciones con algunos referentes políticos que priorizaban el diálogo, caso Emilio Monzó, presidente de la Cámara, o Nicolás Mazot, presidente del bloque del PRO, o el mismo Mario Negri, y hoy ellos, por determinadas circunstancias políticas del gobierno, no están dentro de lo que es la mesa de definiciones, es público y notorio las diferencias internas, y eso nos complica a nosotros, porque
si tenemos un presidente de la Cámara que era un poco el articulador del diálogo, que ya dijo que él no va a ser reelecto, que hay cosas que no coinciden, que se va a ir, lo mismo que el presidente del bloque de la oposición, entonces va a decir, ¿con quién dialogar? Claro, creo que eso, está complicado. Eso es lo que un poco está pasando. Y las declaraciones del jefe de gabinete, Marcos Peña, que no ayudan, diciendo de que dentro de la Cámara hay diputados que se transforman en piqueteros. Y bueno, me parece que en la Argentina uno de los problemas que tenemos es la incapacidad de cierta dirigencia política de decir que piensa sin agredir al otro. Lo que tiene que hacer el jefe de gabinete es explicarle a los argentinos por qué el cambio que le habían prometido y para el cual fueron votados por la mayoría no se dio. Empezar a dejar de tirar la pelota hacia otro que tiene la culpa, pues resulta que este gobierno que tanto criticó el famoso relato está empezando a construir su propio relato, y esta historia que todos los gobiernos en algún momento de su proceso, cuando entran a errarle en algunas cosas, hacen de empezar a echarle la culpa al otro. A nosotros nos tocó un gobierno durante la etapa anterior donde hicimos cosas muy buenas desde lo social y cosas muy malas, por eso perdimos la elección. Y si queremos decir a los argentinos que hay que seguir haciendo lo mismo, por lo cual los argentinos en un momento se enojaron, no nos va a ir bien, es parte de la autocrítica que hay que hacer. Bueno, también creo que el gobierno deberá hacer la autocrítica hoy de que las cosas que hicieron durante 3 años no estuvieron buenas, no son las que le prometieron a los argentinos, y que hoy los argentinos están enojados, pero no se puede enojar el jefe de gabinete con la oposición política, que tiene que cumplir también ese rol. Y con quien el año pasado tuvieron que llegar a acuerdos para que les desaprueben otras cosas. Bueno, eso ni hablarlo, porque digamos los mismos con los cuales hoy se enojan con nosotros somos los que le permitimos al gobierno tener presupuesto, aprobar un acuerdo fiscal entre nación y provincia, resolver el problema del default al comienzo de su gestión, una serie de cuestiones que en ese momento no parecíamos tan perversos como aparentemente lo somos hoy, pero también es verdad que pasaron 3 años en donde este gobierno tuvo todas las posibilidades de salir adelante, porque no tuvo una oposición obstruccionista, si no, no hubiesen sacado una sola ley. Y la verdad que, bueno, los números indican en lo que se refiere a índices económicos que el país está mal, y eso lo dicen la mayoría de los argentinos. Tal cual. Gracias, bueno, diputado. Gracias, diputado. En otro momento hablaremos de proyectos y algunas cosas interesantes que hay para este año, ¿eh? ¿Cómo no? Perfecto. Que tenga buen día. Buenos días. Hasta luego.